El Alcázar de Toledo, del árabe Al-Cazar, fortaleza. Fue fundado en el siglo II como un palacio romano y Toledo fue cuando en aquella época una colonia romana, una ciudad fundada por los romanos cuando la dominación romana de España. Este palacio ha sido residencia primero de una parte del gobierno del área de Toledo en la época de los romanos. Después, a la caída del Imperio Romano, fue residencia de los reyes visigodos. Cuando los musulmanes conquistaron la mayor parte de España, fue residencia de los reyes musulmanes, gobernantes musulmanes. Posteriormente, cuando fue recuperado por Castilla, fue residencia de los reyes de Castilla y entre ellos de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y Fernando, desde luego el esposo, pero Fernando era rey de Aragón. Y posteriormente el nieto de ellos, Carlos I de España, que fue también emperador de Alemania con el título o el nombre de Carlos V, vivió también en este palacio, a pesar de que ya la capital de Castilla no era Toledo, y en el mismo recibió a Hernán Cortés después que éste conquistó México. Actualmente, el Alcázar de Toledo es el Museo del Ejército Español. Está situado sobre una colina, su planta es cuadrada y tiene 60 metros por cada lado, con 4 torres que se pueden apreciar muy bien. El estilo es muy interesante, como ustedes pueden ver. Ahí tiene una vista del Alcázar desde la ciudad de Toledo, exactamente desde un ómnibus, y aquí del otro lado, una de las torres del Alcázar, a la derecha nuestra. Ya está la parte superior de la torre, en la terraza que se encuentra en la parte más alta del castillo. Una vista desde la terraza del Alcázar, esta es en la parte más alta del Alcázar, ahí pueden ver una buena parte de la campiña de La Mancha y parte de la ciudad de Toledo también. Debajo, el interior del museo, donde están expuestos una serie de armaduras, uniformes, etc. 3 representaciones de Fuerzas Armadas antiguas de España. Fuerzas Armadas, ahí los tienen, desde infantería a caballería, caballería con arco y caballería con lanza. Esta parte está dedicada a la guerra de Cuba y tiene diferentes, ahí tienen por ejemplo, en este caso un caballo, una pequeña estatuilla de un caballo con su jinete militar español y del otro lado una silla de montar de las que utilizaron también en la guerra de Cuba. La tienda de campaña de Carlos I de España y V de Alemania. Aquí el emperador de Alemania se alojaba cuando estaba en guerra, cuando estaba en campaña. Una tienda muy bonita, muy interesante, como ustedes pueden ver, y desde luego muy histórica, ¿eh? Sabe Dios todo lo que habrá pasado dentro de esa tienda. Y esta ropa es una ropa que es muy importante porque es la ropa que vestía Boabdil, el último rey moro de Granada, en la batalla que marcó el fin del dominio musulmán en España. Cuando Boabdil perdió esa batalla estaba vestido con esta ropa. Este famoso Boabdil es el que cuando se retiraba ya de Granada, se iba en las montañas, empezó a llorar viendo su reino perdido y la madre le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Eso creo que todos lo vimos en la historia de España antiguamente, en algún momento secundario, pero por allá. Este museo es un museo muy interesante y que vale la pena recorrerlo. Ludwig Karl Martin Leonard Albrecht Kosel. Uf, un nombre bien largo, pero bien largo. ¿Lo conocen? No, lo más probable es que no lo conozcan. ¿Por qué no lo conocen? Porque pertenece a esa generación de científicos que constituyen, o sea, construyen las bases del edificio y entonces nosotros vemos el edificio, pero a veces no nos damos cuenta de que este edificio está sustentado por unos cimientos, unas bases y que alguien construyó esas bases. Y estos son los científicos que en una época determinada construyeron cimientos para edificios que nosotros vemos hoy en día y entonces decimos, bueno, pues mira qué edificio más lindo, ¿eh? Y entonces hablamos de Watson y Crick. ¿Saben quién era Watson y Crick? Los que descubrieron la estructura de los ácidos nucleicos, del DNA sobre todo, y que descubrieron la estructura helicoidal, los puentes existentes y todo eso en los años 50, ¿no? Pero entonces ellos no hubieran podido nunca hacer ese descubrimiento si no hubiera sido por Kessel. Y Kessel fue quien construyó la base, los cimientos para ese edificio, para el descubrimiento de la estructura del ADN, fue quien construyó también las bases para todo lo que es genética hoy en día y para unas cuantas cosas más de las que vamos a hablar, sobre todo de bioquímica, química orgánica, etcétera, que son aspectos que nosotros nos olvidábamos que existían los precursores, los pioneros, los primeros que descubrieron algo de esto, pero que los premios Nobel en su época, pues entonces sí nos los olvidaron y los recompensaron.
Kessel fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1910. Y, entre otras cosas, vamos a ver una serie de descubrimientos importantísimos que hizo. Kessel nació en Rostock, Alemania, el 16 de septiembre de 1853 y falleció en Heidelberg, Alemania también, el 5 de julio de 1927. Estudió medicina en la Universidad de Estrasburgo, donde fue discípulo de Felix Hoppe Seidler, un famoso bioquímico de aquella época, que era el jefe del único departamento de bioquímica que existía en Alemania, por en aquella época, en aquel entonces, ¿no? Recibió también clases de ilustres profesores como Felix Anton de Bary, que fue el creador del concepto de simbiosis. También recibió clases de Waldeyer, el famoso anatomista, el que describió el anillo de Waldeyer en la garganta, anillo linfático que nos defiende de las infecciones que penetran por vía respiratoria o digestiva. Es la primera puerta de defensa del organismo, la primera gran defensa del organismo contra infecciones. Y fue alumno también, nada más y nada menos que de Bayer, el químico famoso, el creador de las empresas Bayer. Todos hemos oído hablar de los medicamentos de Bayer, aspirina Bayer, etc. Pero Bayer fue un gran bioquímico, un gran químico, mejor dicho, que recibió el Premio Nobel de Química en 1905. Y no hemos hablado de él hasta ahora porque estamos hablando de los premios Nobel de Fisiología y Medicina, no de los premios Nobel de otras disciplinas, porque sería muy extenso hablar de todas las disciplinas, ¿eh? De ahí, una vez graduado, regresó a Rostock. Y en Rostock termina la licenciatura en 1877 y entonces volvió a Estrasburgo a trabajar con Hoppe Seidler en los departamentos de bioquímica, el laboratorio de bioquímica que tenía Seidler. Y bueno, como un dato curioso, Estrasburgo ha sido alternativamente francesa y alemana a lo largo de la historia. Desde la época de Carlomagno, que fundó el imperio, aquel imperio franco, y que Estrasburgo era una ciudad muy importante dentro del imperio franco. Bueno, pues después de la muerte de Carlomagno, que el imperio se dividió, Estrasburgo ha sido a veces de Alemania y a veces de Francia, hasta que ya, después de la Primera Guerra Mundial, pasó al poder de Francia definitivamente. Hoppe estaba estudiando unas sustancias químicas que tenían una gran cantidad de átomos de fósforo y que tenían una naturaleza ligeramente ácida, que se encontraban en los núcleos de las células. Y entonces, ¿cómo lo nombró Hoppe? Hoppe dijo, bueno, pues son ácidos que están en los núcleos, por tanto son ácidos nucleicos. No se conocía su naturaleza exactamente, no se conocía su función, no se sabía por qué estaban ahí, pero bueno, se descubrieron estos ácidos ligeros, eran ácidos no fuertes, ácidos ligeros que estaban en el núcleo celular. Ahora, Kosel en 1883 se traslada a Berlín como jefe de la División de Química del Instituto de Fisiología y continúa sus estudios con estos compuestos ácidos. Todavía no se sabía qué cosa eran, pero se sabía que existían esos ácidos en el núcleo, ácido nucleico. Y entonces, Kosel consigue descubrir la composición química de ellos. Y entonces están formados por una serie de sustancias que incluyen azúcares, ribosa o desoxirribosa, de acuerdo con el tipo de ácido que estemos hablando, de acuerdo con el tipo de material que estemos hablando. Están compuestos por fósforo, desde luego, y están compuestos básicamente, muy importante, por la adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. Y los que han estudiado un poquito de bioquímica saben que estas sustancias son la clave de toda la información genética y de los ácidos nucleicos. Todos los ácidos nucleicos están compuestos por esta sustancia y entonces la alternancia de ellos es lo que va a dar un código para que se puedan producir las proteínas. El código este es el que dice qué aminoácido va en qué secuencia y entonces es el que establece la composición de las proteínas. La alternancia de estos 5 ácidos nucleicos son la clave de la información tanto en el ácido desoxirribonucleico como en el ácido ribonucleico, ADN, ARN. Y es la codificación que nos permite estar vivos aquí. Por eso estamos hablando, por eso estamos vivos, por eso nos comunicamos, porque todas nuestras proteínas están codificadas con las 5 sustancias, formando parte de la estructura del ADN y formando parte después ya, como hemos hablado otras veces en la formación de las proteínas, del ARN mensajero y de los demás ARN. Bueno, pues Kosel realizó investigaciones sobre la composición química de las proteínas, investigó cómo eran las proteínas, cómo se transformaban en peptonas, en fragmentos pequeños, y en péptidos, fragmentos más pequeños. Estudió la composición peptídica de las moléculas proteicas y fue la primera persona en aislar un medicamento muy importante que es la teofilina, la base de la aminofilina hoy en día, y en conocer también la composición de la teofilina. En 1901 ocupó el cargo de director del Instituto de Heidelberg, un instituto creado para la investigación de las proteínas, y ahí se dedicó a investigar proteínas. Hasta ahora él investigaba proteínas, pero ya aquí se tuvo una dedicación total a tiempo completo para investigar proteínas. Los procesos de vida, y esto fue una entrevista que dio Heidelberg
al New York Times en 1911, él dijo, los procesos de vida están como un drama y yo estoy estudiando a los actores, no la parcela. Hay muchos actores y en sus características son las que hacen este drama. Yo busco entender sus hábitos, sus peculiaridades. Muy interesante. Él estudiaba los actores de la formación de proteínas, quién actúa, cómo hace, cuál es su papel. No estudiaba el drama completo. El drama completo venía después cuando empezara a encajar los papeles de cada uno de los actores. Investigó biología celular y la composición del núcleo celular. Hoy en día, si el médico o el biólogo, la persona que trabaja en este campo, que no conozca biología celular, bueno, pues está perdido, porque la base de la medicina es la biología celular. Participó en las investigaciones relacionadas con las causas nutritivas de las anemias y con las causas también de la gota. Relacionó gota y anemia con factores nutricionales. Realizó investigaciones en relación con los mecanismos de la síntesis de proteínas. Descubrió el papel de las enzimas, que nadie lo había descubierto antes de él. La enzima es una sustancia que facilita, acelera, cataliza. Cataliza es la palabra exacta, pero bueno, eso es facilitar y acelerar todas las reacciones. Y que se une a las enzimas para hacer que estas enzimas tengan una función más adecuada. Realizó descubrimientos en relación con el papel de los ácidos nucleicos en la síntesis de proteínas. Ya nosotros hemos visto esto, pero vamos a pasar también un videito para que vean cómo los ácidos nucleicos, cómo se toma la información del ADN, se traspasa al ARN mensajero, el ARN mensajero viaja hacia el ARN ribosomal, el ARN ribosomal va a recibir los aminoácidos que llevan el ARN de transferencia, y bueno, todo esto es lo que permite sintetizar proteínas. Y aquí están también, ya hablamos de ellos en el ciclo de oncología, el ARN small, el ARN pequeñito, que va a regular algunas de estas funciones, es un regulador de estas funciones. Kocher está considerado hoy en día uno de los más importantes científicos en los campos de bioquímica y la genética de toda la historia. En 1910, ya lo dije, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Las investigaciones de Kocher abrieron un camino muy extenso para el desarrollo de la biología celular, la genética y la bioquímica, los tres aspectos, porque la biología celular está basada en el funcionamiento de una célula y las investigaciones de Kocher pues abrieron el camino de conocer cómo se codifica la información en una célula, cómo se producen las proteínas, estaba formado por proteínas, porque además las proteínas, las enzimas, que Kocher fue quien las descubrió, son las que van a sintetizar todo lo que nosotros necesitamos, lípidos, carbohidratos, todo eso lo sintetizan las enzimas, o sea, son sintetizados por la acción de enzimas, de proteínas, y por tanto la información, lo que se contiene como información en los ácidos nucleicos, en el núcleo, es cómo producir las proteínas que se necesitan para sintetizar todo lo demás. Es decir, la vida de una célula se basa en la síntesis de las proteínas. La síntesis de las proteínas se basa en la codificación del ácido nucleico. Y esto fue lo estudiado por Kocher. Se podrán imaginar el campo enorme que él abrió. Comprendió, y esto es muy importante, que la función de la célula es la base de la medicina. Lo que acabo de decir, quien lo descubrió fue Kocher. Nadie lo había dicho antes de él. Dice él, estamos formados por células y la función de todas nuestras células es la base de la medicina. Las alteraciones de la función de la célula son la causa de las enfermedades. Bueno, ¿qué le produce estas alteraciones? Hay muchas causas. Pero la alteración de la función celular es lo que produce las enfermedades. Su descubrimiento, no tengo que decirlo, tiene una vigencia extraordinaria. El pionero de la genética, desde el punto de vista de genética bioquímica, ¿no? De bioquímica genética, uno de los grandes de la bioquímica en el mundo, el primero que descubrió las enzimas, cómo se sintetizaban las proteínas, todas estas cosas, y el primero también, por lo menos que yo conozca, que dijo que la base de la medicina es la célula. La célula, no lo olviden. Estamos pensando, eso lleva un poquito de trabajo, hacer un ciclo que sea un tour dentro de una célula. Y entonces entrar por las puertas de la célula, las puertas de la membrana celular. Esto lleva trabajo. Esto no crean ustedes que es una idea que tengo que vamos a desarrollarla, pero no les puedo decir cuándo todavía. Eso lleva su tiempito. Y entonces viajar dentro de una célula y ver todo lo que hace una célula. Biología celular. Bueno, hemos llegado al final de la exposición de este poco conocido, pero muy importante científico alemán, Premio Nobel en 1910. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí y bueno, hasta la próxima.